Hola. La historia de hoy es sobre el silencio. Sobre una familia donde todos sabían la verdad, pero nadie hablaba. Sobre una niña que escuchó lo que no debía y esperó 17 años para romper ese silencio. Escuchen. 60 velas ardían sobre el pastel, reflejándose en las copas de cristal y en los ojos de los invitados. Gregorio Domínguez estaba de pie a la cabeza de la larga mesa, con los hombros erguidos, recibiendo las felicitaciones con esa dignidad que solo poseen las personas acostumbradas al poder y la riqueza. Por ti, papá. Diego, el hijo mayor, levantó su copa de tequila añejo por el hombre que había construido todo aquello con sus propias manos. Los invitados aplaudieron. Cristina, la nuera de Gregorio, se secó los ojos con una servilleta en un gesto teatral. Su esposo, Diego, abrazó a su padre, y un fotógrafo capturó el momento. 2 generaciones de hombres exitosos. La imagen perfecta de la prosperidad familiar. Ximena estaba sentada en el rincón más alejado de la mesa, junto a una tía segunda a la que veía una vez cada 5 años. Tenía 25 y hacía mucho que se había acostumbrado a ese lugar, no en el centro de atención, no cerca de su padre, sino en la periferia de la celebración familiar. La hija menor, la no deseada, un accidente. Miraba a su padre y sonreía. Su sonrisa era serena, casi tierna, la sonrisa de quienes han esperado un momento muy importante. En su bolso yacía un teléfono con una grabación que había guardado durante 17 años. Ximena, ¿por qué no comes nada? La tía segunda la codeó. Mira qué banquete. Tu padre no escatimó en gastos. No, respondió Ximena. Nunca escatima. Sobre todo cuando necesita impresionar. La tía no captó la ironía y siguió sirviéndose ensalada. Mientras tanto, Gregorio pronunciaba su discurso de agradecimiento. Hablaba de la familia como el valor principal, de los hijos como la continuación de su legado, de la honestidad y la integridad como los cimientos del éxito. Cada palabra estaba pulida, cada gesto medido. Era un buen orador, eso no se le podía negar. Siempre les he enseñado una cosa a mis hijos. Gregorio hizo una pausa, recorriendo el salón con la mirada. La familia está por encima de todo. A los nuestros se les protege. Siempre. Ximena sintió una opresión en el pecho. A los nuestros se les protege. Recordaba esas palabras. Otras, pero parecidas. 17 años atrás. En el despacho de su padre, cuando él creía que ella dormía. Tenía 8 años esa noche. Una niña pequeña en una pijama rosa con conejitos que se levantó a tomar agua y escuchó voces detrás de la puerta del despacho de su padre. El dinero lo arregla todo, decía su padre entonces. Recuérdalo, Diego. El dinero lo arregla absolutamente todo. Ella no entendió de qué hablaban, pero sí entendió que algo terrible estaba sucediendo. Hizo lo que había aprendido a sus 8 años, fingir que era invisible. Se acurrucó en un rincón del pasillo, detrás de un gran ficus, y escuchó. Papá, yo no quería. Fue ella. La voz de Diego sonaba ahogada, asustada. No querías, la voz de su padre era dura, fría. La mataste, Diego. Mataste a una persona. Y ahora vamos a arreglarlo. ¿Cómo? ¿Cómo se puede arreglar algo así? Con dinero, con contactos, con todo lo que he acumulado en mi vida. Precisamente para casos como este. La pequeña Ximena contuvo la respiración. Se tapó la boca con las manos para no emitir ni un sonido. Hay una muchacha, continuó su padre. Un estudiante o algo así. Estaba por ahí cerca. Regresaba de algún lado. El comandante ya está arreglando todo. Para la mañana, sus huellas estarán en el arma. Su cabello. Las declaraciones de los testigos. Ella irá al bote en tu lugar. Pero ella es inocente. Y tú eres culpable. Su padre alzó la voz. ¿Qué prefieres? ¿Pudrirte en el reclusorio? 15 años como mínimo. Si no es que 20. ¿Eso quieres? Silencio. Eso pensé. Mañana te vas a la Ciudad de México con tu tía Cita. Te quedarás allá hasta que todo se calme. Luego la universidad. Tu carrera. Una vida normal. ¿Y esa cómo se llama? Esperanza. Es joven. Sobrevivirá. Las mujeres son resistentes. Ximena no lloró esa noche. Tenía 8 años y aún no comprendía del todo qué significaba ir al bote. Pero sí comprendía que su papá estaba haciendo algo muy malo y que su hermano Diego, a quien adoraba, también era parte de ello. Regresó a su cama y permaneció hasta el amanecer con los ojos abiertos. Al día siguiente, Diego se fue. En las noticias mostraron a una joven a la que llevaban esposada. Tenía el cabello claro y una expresión de desconcierto. Estudiante de pedagogía. Acusada de homicidio.
Su mamá apagó la televisión. No veas esas porquerías, Ximenita. Ximena no miró. Memorizó. Ahora, 17 años después, estaba sentada a la mesa del festejo, viendo a su padre recibir felicitaciones, viendo a su hermano, un respetable empresario, abrazar a su esposa, viendo a todos sonreír, beber champaña cara y decir palabras hermosas. Esperanza Terrazas había salido en libertad hacía 2 meses. 17 años en un penal de mujeres por un crimen que no cometió. Ximena la encontró demacrada, envejecida, con la mirada apagada. Tenía 40 años, pero parecía de 60. Yo tenía un novio, le dijo Esperanza cuando se conocieron. Íbamos a casarnos en cuanto terminara la carrera. Me esperó 3 años, pero luego dejó de hacerlo. Tenía una madre. Murió mientras yo estaba encerrada. No pude ir a su funeral. Yo tenía una vida. No lloraba. Seguramente las lágrimas se le habían acabado muchos años atrás. Ximena le entregó un sobre con dinero. Todos sus ahorros. Esto no es una redención, le dijo. Es solo tómelo. Y sepa que habrá justicia. Esperanza la miró con extrañeza. ¿De verdad crees en la justicia, niña? Sí, respondió Ximena. Creo. Partieron el pastel. Gregorio mismo repartía las rebanadas en los platos, la primera para su esposa, la segunda para su hijo, la tercera para su nuera. Ximena recibió su trozo al final, casi por inercia. Gracias, papá. Él asintió sin mirarla. Estaba acostumbrada. La hija menor. El accidente. El recordatorio de esa etapa de su vida en que su madre aún esperaba retener su amor con otro hijo. Inés Domínguez estaba sentada a la derecha de su esposo y sonreía con esa sonrisa particular que Ximena llamaba para sus adentros, la de aparador. Mamá sabía, por supuesto que sabía. Ella siempre lo supo todo, las infidelidades de su marido, sus negocios turbios y lo de aquella noche de hacía 17 años. Y guardó silencio. Por el dinero, por el estatus, porque, ¿a dónde voy a ir con 2 hijos? Ximena no la juzgaba. O casi. Mamá era producto de su tiempo, de su crianza, de su miedo, pero tampoco la perdonaba. El reloj en la pared marcaba las 9 de la noche. Los invitados ya habían bebido bastante y las conversaciones se habían vuelto más ruidosas. Las risas más desinhibidas. Alguien sugirió poner música, otros salieron a fumar al balcón. Ximena se levantó de la mesa. ¿A dónde vas?, preguntó la tía segunda. Quiero hacer un brindis. Atravesó el salón, sintiendo el corazón martillarle en la garganta. 17 años. 17 años de silencio, de fingimiento, de espera. Esperó a crecer. Esperó a ser independiente del dinero de sus padres. Esperó a que Esperanza saliera libre. Y la espera había terminado. Papá se detuvo junto a él. ¿Puedo hacer un brindis? Gregorio pareció sorprendido. Ximena rara vez llamaba la atención. Prefería quedarse en la sombra. Claro, hija. Tomó el micrófono que sostenía el maestro de ceremonias. Su padre había contratado a un profesional. ¿Cómo no? Queridos invitados, su voz sonaba firme. Tranquila. Quiero contarles una historia. Una historia sobre la familia y sobre lo que significa proteger a los nuestros. Diego se tensó. Siempre había sido más sensible que su padre. Siempre percibía el peligro más rápido. Ximena, empezó. Por favor, déjame terminar. Hermano, sacó su teléfono. Hace 17 años. La noche después de que ocurriera un asesinato en nuestra ciudad. Yo no podía dormir. Tenía 8 años y escuché una conversación. El rostro de Gregorio cambió. Dejó lentamente su copa sobre la mesa. Hija, no sé qué te has inventado. Pero, no he inventado nada. Papá, lo grabé. Pulsó el botón de reproducción. Por el altavoz escuchó la voz joven y asustada de Diego. Papá, yo no quería. Fue ella. Y la respuesta de Gregorio. Dura. Profesional, el dinero lo arregla todo. Recuérdalo, Diego. El dinero lo arregla absolutamente todo. Un silencio sepulcral se apoderó del salón. La grabación duró 4 minutos y 37 segundos. 4 minutos y 37 segundos en los que se derrumbó el mundo de Gregorio Domínguez. Ese mundo cuidadosamente construido y pulido hasta el brillo, el de un empresario exitoso, un padre amoroso, un hombre respetado. Las voces del altavoz sonaban algo apagadas, pero claras. La voz de Diego, joven, quebrándose en un falsete. La voz de su padre, autoritaria, sin admitir réplica. Hay una muchacha, un estudiante o algo así. Estaba por ahí cerca.
Regresaba de algún lado. El comandante ya está arreglando todo. Para la mañana, sus huellas estarán en el arma. Su cabello. Las declaraciones de los testigos. Ella irá al bote en tu lugar. Cristina, la esposa de Diego, se apartó lentamente de su marido. Su rostro se volvió tan blanco como el mantel de la mesa. ¿Qué es esto?, susurró. Diego no dijo nada. Miraba a su hermana. Y en sus ojos, Ximena vio por primera vez lo que había esperado durante 17 años. Miedo. El miedo animal y puro de alguien a quien su pasado ha alcanzado. Gregorio se levantó. Sus movimientos eran lentos, pesados, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto denso. Apaga eso, dijo. No. He dicho que lo apagues. No. Papá. Que todos escuchen. La grabación continuó. Ahora se oía la voz de Diego, más tranquila, resignada. Y esa esperanza. Es joven. Quizá le reduzcan la sentencia. Quizá. Eso ya no es problema nuestro. Nuestro problema es la familia. A los nuestros se les protege. Diego. Siempre. Uno de los invitados se levantó y salió en silencio. Le siguieron otros dos. La gente empezó a dirigirse hacia la salida, no todos, pero sí muchos. Los que se quedaron permanecían inmóviles, como hipnotizados por la escena. Inés Domínguez no se movió. Miraba a su hija, y sus labios se movían sin emitir sonido. Podía ser una oración o una maldición. La grabación terminó. Ximena guardó el teléfono en su bolso. Y eso es todo, dijo. Ese es todo mi brindis. Por la verdad. Papá. Por la justicia. Gregorio dio un paso hacia ella. Su rostro estaba desfigurado, por primera vez en muchos años. Ximena veía a su padre sin máscara. ¿De dónde? Titubeó. ¿De dónde sacaste eso? Ximena se permitió una sonrisa. Tú mismo me enseñaste. Papá. ¿Recuerdas? La información es poder. Graba siempre las conversaciones importantes. Era verdad. Gregorio Domínguez era un hombre que no dejaba nada al azar. En su despacho, escondido en una maciza lámpara de escritorio, había funcionado durante años un sistema de grabación. Su seguro personal, su archivo de material comprometedor sobre socios, competidores y funcionarios. Ximena lo descubrió a los 14 años, al encontrar por casualidad una carpeta con archivos de audio en la computadora de su padre. No buscaba nada en concreto, solo era curiosidad adolescente, un intento de entender al hombre que era su padre solo de nombre, y encontró cientos de grabaciones, negociaciones, amenazas, acuerdos, y entre ellas, aquella conversación, fechada en la noche en que ella tenía 8 años. La noche que recordaba hasta el más mínimo detalle. Copia el archivo a una memoria USB, luego a otra, y después lo subió a un almacenamiento en la nube bajo un nombre falso. Un seguro. Paciencia y espera. Anduviste hurgando en mis cosas. La voz de Gregorio era ronca. Buscaba a un padre, respondió Ximena. Y encontré a un monstruo. Diego finalmente recuperó el habla. Ximena. Escúchame. Eras una niña. No entiendes. ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Que mataste a una chica y dejaste que otra fuera a la cárcel por ello? Creo que lo entiendo bastante bien. Fue un accidente. Diego se levantó de un salto, derribando su silla. No quise. Discutimos. La empujé, se cayó. Se golpeó la cabeza. No soy un asesino. Eres un cobarde. Ximena miraba a su hermano sin odio, casi con lástima. Un cobarde que ha vivido 17 años con esto y nunca ha intentado arreglarlo. Te casaste. Tuviste hijos. Construiste una carrera. Mientras Esperanza se pudría en el penal por tu crimen. Cristina se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros se sacudían. Diego, susurró entre los dedos. Diego, ¿es verdad? Dime que no es verdad. Él no respondió. Esa fue su respuesta. Inés se levantó. Sus movimientos eran mecánicos, como los de una muñeca. Invitados, dijo con una extraña voz de madera. Les pido una disculpa. La fiesta ha terminado. Por favor, retírense. Nadie discutió. La gente se dirigió a la salida, evitando mirarse unos a otros. 10 minutos después, en el enorme salón, solo quedaba la familia, Gregorio, Inés, Diego, Cristina y Ximena, y el pastel con 60 velas que se habían apagado hacía mucho tiempo. Gregorio fue el primero en romper el silencio. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Sí, respondió Ximena. He traído la justicia. ¿La justicia? Se echó a reír, y su risa fue más aterradora que un grito. ¿Crees que esto es justicia?
Has destruido a la familia. Niña, a tu propia familia. Esta familia se destruyó a sí misma. Hace 17 años. Inés se acercó a su hija. Ximena esperaba una bofetada, pero su madre simplemente se detuvo a un paso de ella y la miró a los ojos. ¿Por qué, Ximena? Su voz era baja, quebrada. ¿Por qué lo hiciste? Porque tú no lo hiciste. Mamá, lo supiste todos estos años. Lo supiste y guardaste silencio. Inés se estremeció, como si hubiera recibido un golpe. Yo protegía a la familia. Protegías el dinero, la posición, la comodidad. Y mientras tanto, Esperanza Terrazas enterraba a una madre a la que no pudo ver. Perdía a un novio que no la esperó. Perdía su juventud, su salud, su esperanza. ¿No lo entiendes?, empezó Inés. Lo entiendo todo, mamá. Y eso es lo más aterrador. Cristina se levantó bruscamente. Me llevo a los niños, dijo. Nos vamos a casa de mis padres. Diego miró a su marido con una mirada larga y profunda. No me llames. Yo te contactaré cuando esté lista. Cristina, espera. No me toques. Se apartó de su mano y casi salió corriendo de la habitación. Un minuto después, desde el piso de arriba, se escuchó su voz despertando a los niños, explicándole algo a la niñera. Diego se volvió hacia su hermana. ¿Estás feliz ahora? Has destruido mi familia. Mis hijos, Mateo y Paulina, crecerán sin padre por tu culpa. No, Diego, por tu culpa y por la de papá. Yo solo conté la verdad. ¿La verdad? Gregorio volvió a hablar, y su voz era gélida. La verdad es que traicionaste a los tuyos. Te alimentamos, te criamos, te dimos una educación, y así es como nos pagas. Ximena miró a su padre. En ese momento no sentía nada, ni ira, ni triunfo, ni alivio, solo un vacío y una extraña claridad. Ustedes no me criaron, papá. Ni siquiera se daban cuenta de que existía. Fui un error, un intento de mamá por retenerte cuando tú ya tenías tu primera amante. Olvidaban mis cumpleaños. Confundían el nombre de mi universidad. Nunca, en 25 años, me preguntaste de qué vivía, con qué soñaba, si era feliz. Eso no te da derecho. No me da derecho, lo interrumpió. ¿Y qué sí da derecho? ¿El dinero? ¿Los contactos? Toda mi vida he visto cómo resolvían los problemas, pagando, negociando, presionando. Y pensaba, algún día esto se acabará. Algún día alguien dirá basta. Se dirigió a la salida. ¿A dónde vas?, gritó Gregorio. A mi casa. Mañana voy a la fiscalía a presentar una denuncia y a entregar la grabación. Oficialmente. No te atreverás. Ximena se detuvo en la puerta. Sí me atreveré. Papá. He esperado 17 años este momento. Creías que el dinero lo arreglaba todo. Te equivocaste. Salió sin mirar atrás. Afuera hacía frío, finales de octubre, las primeras heladas. Ximena caminó hacia su coche y solo entonces sintió cómo le temblaban las manos. La adrenalina se había disipado, dejando tras de sí desolación y una extraña ligereza. Se sentó al volante, pero no encendió el motor. Simplemente se quedó allí, mirando las oscuras ventanas de la casa de sus padres. Hace 17 años, a la mañana siguiente de aquella noche, vio las noticias. Una joven en la pantalla, esposada, con el cabello claro y la cara desconcertada. Decía algo, pero el sonido estaba apagado. Ximena no entendió lo que veía en ese momento, pero memorizó ese rostro. Y cuando creció, la encontró. Esperanza Terrazas, estudiante de pedagogía, que soñaba con ser maestra de primaria, amaba a los niños, iba a casarse y vivía con su madre en un pequeño apartamento. Esa noche lo borró todo. Ximena leyó los expedientes del caso muchos años después, a través de conocidos, a través de sobornos. Leyó cómo el investigador encontró las pruebas, cómo los testigos recordaron haber visto Esperanza cerca del lugar de los hechos. Como el abogado de oficio apenas defendió a su cliente. El dinero lo arregla todo. Su padre tenía razón. El dinero arreglaba muchas cosas, pero no todo. Ximena sacó el teléfono y marcó un número. Señora Esperanza, soy Ximena. Lo hice. Puse la grabación delante de todos los invitados. Mañana voy a la fiscalía. Al otro lado de la línea hubo silencio. Señora Esperanza, ¿me oye? Te oigo. La voz era baja, ronca. Es que no creí que de verdad lo harías. Lo hice. Obtendrá una rehabilitación y una compensación. Encontraré a los mejores abogados. De nuevo, silencio. Y luego,
Un sonido que Ximena no reconoció de inmediato. Esperanza estaba llorando. 17 años, susurró. 17 años esperé que alguien, pensé que moriría allí dentro. Pensé que nadie nunca. Perdóneme, Ximena sintió que se le nublaban los ojos. Perdóneme por haber tardado tanto. Tenías 8 años. Niña. No tienes por qué disculparte. Tenía 8. Y luego 14 cuando encontré la grabación. Pude haber ido a la policía entonces. Pero, tenías 14 y eras una niña. Su niña. Ximena cerró los ojos. Tenía tanto miedo. Señora Esperanza, todos estos años he tenido miedo. Miedo de que no me creyeran. De que papá lo tapara todo. De quedarme completamente sola. ¿Y ahora no tienes miedo? Ximena lo pensó. Ahora no. Ahora ya no me importa. Se despidió y colgó. Encendió el coche y prendió los faros. Por el retrovisor, vio una sombra moverse en la ventana de la casa de sus padres. Mamá o papá. Quizá Diego. No importaba. Salió del patio y condujo a casa, a su pequeño apartamento de alquiler en las afueras de la ciudad. El apartamento que pagaba con su sueldo de bibliotecaria. El apartamento donde no había ni una sola foto de la familia Domínguez. Los 17 años de silencio habían terminado, pero la historia apenas comenzaba. La mañana después del aniversario amaneció gris y húmeda. Ximena apenas había dormido, se quedó en la oscuridad, mirando el techo y repasando los acontecimientos de la noche anterior. Los rostros de los invitados, los ojos de su padre, la voz de su madre, quebrada y ajena. Se levantó a las 6, preparó un café que no pudo beber y se sentó junto a la ventana. A las 8 tenía que ir a trabajar. La biblioteca abría a las 9. Un día normal. Una vida normal. Solo que ya nada volvería a ser normal. El teléfono sonó a las 6:30. El número era desconocido. Bueno, Ximena Domínguez. La voz de una mujer. Oficial. Seca. Le hablamos del Hospital General. Su madre, Inés Garza de Domínguez, ingresó con nosotros esta noche. Un infarto. El mundo se tambaleó. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Está viva? Su estado es estable, pero grave. Está en terapia intensiva. Pidió que le dijéramos que viniera. Ximena soltó el teléfono y corrió a vestirse. Las manos no le obedecían. Los botones no entraban en los ojales. Las llaves se le caían al suelo. En su cabeza martilleaba un solo pensamiento. Mamá. Mamá está en el hospital por mi culpa. Llegó al hospital en 20 minutos. Ignorando todas las reglas de tránsito. En urgencias. Una enfermera de aspecto cansado la recibió y la acompañó a terapia intensiva. 5 minutos, le dijo. No más. Y no la altere. Detrás de la puerta de cristal, entre tubos y cables, yacía una mujer a la que Ximena apenas reconoció. Inés Domínguez. Siempre impecable, siempre con el peinado y el maquillaje perfectos. Ahora se veía pequeña e indefensa. El rostro gris, los labios azulados, los ojos cerrados. Mamá. Inés abrió los ojos. En ellos no había reproche, solo cansancio y una extraña calma. Viniste, susurró. Lo sabía. Hizo una pausa para tomar aire. Cada palabra le costaba un esfuerzo visible. Mamá. No hables. Necesitas descansar. No. Inés movió débilmente la mano. Tengo que contarte, mientras pueda. Mamá. Esa noche. Inés cerró los ojos, reuniendo fuerzas. Crees que lo sabes todo pero solo sabes lo que oíste. Guardó silencio un buen rato. El monitor a su lado pitaba rítmicamente, contando los latidos de un corazón exhausto. La chica que Diego mató, otra pausa, una respiración pesada. Alicia. Alicia Peña. No era una desconocida. Era alguien cercano. Inés abrió los ojos y miró a su hija, su novia secreta. Llevaban 2 años. ¿Qué? Ximena se inclinó hacia adelante. Diego quería casarse. Tu padre se opuso. Ella era pobre, sin contactos. Gregorio le dijo, o la dejas o te desheredo. Inés tosió. Ximena tomó un vaso de agua de la mesita y se lo acercó a los labios. Su madre bebió un sorbo y continuó, aún más bajo. Diego fue a verla, para decirle que terminaban, que elegía a la familia. El dinero. Una sombra amarga de sonrisa. Alicia no lo aceptó. Gritó, lo amenazó, dijo que estaba embarazada. ¿Embarazada? 3 meses. Quería tenerlo. Incluso sin Diego. Amenazó con contárselo a todo el mundo. Con deshonrarlo. Inés volvió a callar. Su respiración se volvió ronca. Entrecortada. Ximena se asustó. Mamá, basta.
Me lo contarás después. No. Ahora. Una dureza inesperada apareció en la voz de Inés. Él la empujó. Dice que fue sin querer. Ella cayó. Se golpeó la cabeza con la esquina de una mesa. El corazón de Ximena latía con fuerza. Pero algo no cuadraba. Se detuvo, recordando las palabras de su padre en la grabación. Papá habló de huellas en el arma. ¿Qué arma? Si se cayó. Inés la miró con una mirada larga y profunda. La investigación. La reescribieron toda. La versión para el juicio. Golpe con un objeto pesado. Una estatuilla de bronce. Del apartamento de Alicia. Tragó saliva. Vieron a Esperanza cerca de la casa. Pasaba por ahí por casualidad. El comandante plantó su cabello, sus huellas. Todo fue fabricado. En una sola noche. Ximena no podía respirar. La habitación se había encogido al tamaño de esa cama, de esas palabras, de esa terrible verdad. Murieron dos. Ximena, susurró Inés. Alicia y el bebé. Tu sobrino o sobrina. La enfermera asomó la cabeza por la puerta. Se acabó el tiempo. La paciente necesita descansar. Un minuto. Ximena la miró suplicante. Por favor. La enfermera frunció el ceño, pero asintió. Un minuto. No más. Ximena se inclinó hacia su madre. ¿Quién más está involucrado? Rápido. Los principales. El comandante Camacho ya está jubilado. Vive en las afueras. Inés hablaba entrecortadamente, ahorrando fuerzas. El abogado de Esperanza, el licenciado Efraín. Comprado. No la defendió, la hundió. Y, sus dedos apretaron la mano de su hija. Los padres de Alicia sabían la verdad. Intentaron reabrir el caso. Gregorio les pagó. Mucho. Aceptaron. Viven. El padre murió hace 5 años. La madre vive. Zenaida Peña vive con ese dinero. La enfermera regresó. Y esta vez su tono fue inflexible. Ya basta. Salga. Ahora mismo. Ximena se levantó. Pero Inés no le soltó la mano. Ximena, apenas audible. No te pido perdón. No lo merezco. Pero que sepas que estoy orgullosa de ti. Hiciste lo que yo nunca. No terminó la frase. Sus ojos se cerraron e Inés se sumió en un sueño pesado y febril. Ximena salió de terapia intensiva con las piernas rígidas. En el pasillo, sentado en una silla de plástico duro, estaba Diego. Al ver a su hermana, se levantó de un salto. ¿Cómo está? Está durmiendo. Necesita descansar. Ximena miró a su hermano y, por primera vez, lo vio de verdad. No al empresario exitoso, no al consentido de papá, sino a un hombre quebrado, con ojeras y las manos temblorosas. Me contó lo de Alicia. Diego palideció. ¿Ella qué exactamente? Lo del embarazo. El porqué de su discusión. Como la investigación fabricó la versión de la estatuilla de bronce en lugar de un accidente. Lo de los padres de Alicia, a quienes papá compró. Se cubrió el rostro con las manos y guardó un largo silencio. Cuando habló, su voz era apagada, contenida. La amaba. De verdad la amaba. Pero, papá, elegiste el dinero. Elegí a la familia. Levantó la cabeza. Pensé que después, cuando papá se calmara, volvería con Alicia. Le pediría que esperara. Pero no quiso esperar. Dijo cosas horribles de mí, de mi padre. Que le contaría a todo el mundo quiénes éramos en realidad. Yo solo quería que se callara y no terminó. Estaba temblando. Ximena miró a su hermano e intentó encontrar odio en su interior. O al menos ira. Pero solo sentía cansancio. Le quitaste la vida a 3 personas. Diego. A Alicia. A su bebé. Y a Esperanza. Aunque haya sobrevivido, 17 años en la cárcel por un crimen ajeno, eso también es una muerte. La muerte de todo lo que pudo haber sido. Lo sé. Su voz era apenas un susurro. Cada día me despierto con eso. Miro a Mateo y a Paulina y pienso, ¿y si alguien les hiciera esto a ellos? ¿Y qué hacías con esos pensamientos? Enterrarlos más hondo. Trabajar. Construir el negocio. Intentar ser un buen padre. Levantó hacia ella sus ojos enrojecidos. Pensé que si vivía correctamente, de alguna manera lo expiaría. No se puede expiar. Nada puede. Pero al menos puedes admitir tu culpa. Oficialmente. Diego se volvió hacia la ventana y miró el cielo gris durante un buen rato. Ximena, dijo finalmente, sin volverse, si confieso, ¿entiendes lo que pasará? La cárcel. Mateo y Paulina crecerán con un padre asesino. Cristina ya se fue. Pero podría volver. Si me quedo libre. Si de alguna manera logramos tapar esto de nuevo. ¿De nuevo?
Ximena dio un paso hacia él. ¿Hablas en serio? Después de todo lo que ha pasado. ¿Estás pensando en cómo taparlo? Él se giró, y en sus ojos ella vio desesperación y cálculo. El cálculo habitual de un hombre que toda su vida había buscado salidas. ¿Y qué propones? ¿Entregarme y pudrirme en la cárcel? Propongo que actúes como un ser humano. Por primera vez en tu vida. Diego la miró largamente, estudiándola. Luego, algo en su rostro cambió, como si una máscara se hubiera agrietado. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo en voz baja. Yo quise confesar en aquel entonces, hace 17 años. Al día siguiente del funeral de Alicia, fui con mi padre y le dije, no puedo vivir así. Y él me respondió, es tarde. El caso está cerrado. La chica está condenada. Si abres la boca ahora, no solo te hundirás tú, sino también a mí, a tu madre y a Ximena. ¿A mí? ¿Qué tenía que ver yo? Dijo, tu hermana está creciendo en una buena familia. Con dinero, con oportunidades. ¿Quieres que se convierta en la hija de un criminal? ¿Que todo el mundo le dé la espalda? Ximena sonrió con amargura. Qué conmovedora preocupación. Especialmente de un hombre que olvidaba mis cumpleaños. Diego no respondió a la puya. Dame 3 días, dijo. Quiero despedirme de mis hijos. Explicarle a Cristina. Si es que me escucha. Hizo una pausa. Y prepararme mentalmente. 3 días. Y te entregarás. 3 días. Ximena lo miró a los ojos, intentando discernir si era la verdad o solo otra treta. Otro intento de ganar tiempo. Si en 3 días no vas a la fiscalía, iré yo, con la grabación y con todo lo que me contó mamá. Y entonces te irá mucho peor. Una confesión voluntaria atenúa la sentencia. Lo sé. Ni se te ocurra huir, Diego. Tengo copias de la grabación en varios lugares. Las enviaré a los periodistas si intentas desaparecer. Él asintió y se fue por el pasillo. Encorvado, envejecido. En la puerta. Se detuvo. Ximena, ¿de verdad estás dispuesta a destruir a toda la familia por la justicia? Esta familia se destruyó a sí misma. Yo solo dejé de fingir que todo estaba bien. Él salió sin mirar atrás. Ximena se quedó sola en el pasillo del hospital, entre el olor a cloro y el sufrimiento ajeno. 3 días, pensó. 3 días para decidir si creerle a su hermano o no y 3 días para encontrar a los demás. Al comandante Camacho, al licenciado Efraín, a la madre de Alicia. La verdad era más profunda y sucia de lo que había imaginado. Todo un sistema de mentiras construido sobre dinero y miedo. Sacó su teléfono y marcó el número de Esperanza. Señora Esperanza, hay novedades. Necesitamos vernos. El comandante Camacho vivía en una colonia en las afueras de la ciudad. 40 minutos en autobús, y luego otros 20 a pie por una calle de terracería. Ximena encontró su dirección en viejos directorios telefónicos de la biblioteca donde trabajaba. De formación profesional. Sabía buscar información mejor que muchos. La casa era sólida, de ladrillo, con un techo nuevo de teja y una barda bien cuidada. No era un lujo, pero claramente estaba por encima del nivel de un comandante jubilado promedio. El dinero de su padre seguía trabajando. Ximena empujó el portón y caminó por el sendero hacia el porche. El corazón le latía con fuerza, pero se obligó a caminar con paso firme y seguro. Le abrió la puerta un hombre corpulento de unos 70 años, con las mejillas caídas y unos ojos pequeños hundidos en pliegues de piel. La miró sin sorpresa, como si le estuviera esperando. Domínguez, dijo. No fue una pregunta, sino una afirmación. ¿Usted me conoce? Conozco a tu padre desde hace 30 años. ¿Te pareces a él? Se hizo a un lado. Pasa. La conversación será larga. Dentro olía a vejez y a medicamentos. Camacho la condujo a la sala, donde una televisión funcionaba sin sonido, y se dejó caer pesadamente en un sillón. Gregorio me llamó ayer, dijo sin preámbulos. Me contó el numerito que montaste en su aniversario. Me advirtió que podrías venir. ¿Y qué le ordenó que hiciera? Nada. Camacho esbozó una sonrisa. ¿Sabes por qué? Porque tengo 72 años. Cáncer de pulmón en etapa 4 y, con suerte, me quedan 6 meses de vida. ¿Con qué puede amenazarme tu padre? ¿Con qué puede comprarme? Ximena no esperaba ese giro. Lo siento. No hace falta. Hizo un gesto con la mano. Viví la vida que viví. Hice lo que hice. Ahora estoy pagando mis deudas. Si no es ante la ley, será ante Dios o quien sea que esté ahí arriba. Tosió larga y dolorosamente. Ximena esperó en silencio. ¿Quieres saber cómo fue todo? Dijo Camacho, recuperando el aliento. Pregunta. Te lo contaré.
Ya no tengo nada que perder. Empiece por el principio. Por esa noche, Camacho se reclinó en el sillón y cerró los ojos. Me llamaron cerca de las 3 de la mañana. Gregorio dijo, mi hijo tiene un problema. Necesito ayuda. Llegué al lugar. Hizo una pausa. La muchacha estaba en el suelo, en un charco de sangre. Se golpeó la cabeza con la esquina de una mesita de centro. Muerte instantánea. ¿Aceptó ayudar de inmediato? No. Al principio le dije a Gregorio que era una locura, que tarde o temprano todo saldría a la luz. Pero él, Camacho, abrió los ojos y miró a Ximena. Él sabe cómo convencer. Tu padre. Mencionó una suma que es difícil de rechazar. Y me recordó a mi hija. Su hija. Estudiaba medicina en ese entonces. Universidad privada. Muy cara. Yo apenas llegaba a fin de mes. Y de repente, este dinero suficiente para todo, para sus estudios, para un apartamento, para una vida digna para mi hija. ¿Y usted aceptó? Sí. No apartó la mirada. Acepté enviar a una chica inocente a la cárcel para que mi hija se convirtiera en doctora. ¡Qué ironía! ¿Verdad? Ahora es jefa de medicina interna en el Hospital General. Salva vidas. Y yo arruiné una. Ximena sacó su teléfono. ¿Está dispuesto a repetir esto en una declaración? Oficialmente. Camacho la miró durante un buen rato. Luego asintió lentamente. Lo estoy. Solo dame 3 días. Quiero hablar con mi hija primero. Contarle la verdad antes de que se entere por las noticias. 3 días. Lo mismo que había dicho Diego. ¿Coincidencia o conspiración? ¿Cómo sé que no huirá? Camacho se rió. Y la risa se convirtió en tos. ¿A dónde voy a huir, niña? Con mi diagnóstico. Apenas llego al baño. Se limpió la boca con un pañuelo. No. No iré a ninguna parte. Necesito esos 3 días para morir en paz. Para que mi hija no me maldiga. Ximena dudó. Luego guardó el teléfono. De acuerdo. 3 días. Pero volveré. Y lo contará todo oficialmente. Trato hecho. Se levantó para irse. Pero Camacho la detuvo. Espera. Hay algo más. Algo que ni siquiera tu padre sabe. Ximena se quedó helada. ¿Qué? Una testigo. Una testigo real. No de las que compramos. La vecina de arriba de Alicia. Sufría de insomnio. Salió al balcón a fumar y vio a Diego salir del edificio esa noche. ¿Y qué pasó con ella? Nada. No fue a la policía. Le dio miedo meterse con los Domínguez. Sabía quiénes eran. Se fue con unos parientes una semana después del asesinato. Pero está viva. Y recuerda. ¿Cómo la encuentro? Camacho sacó un papel doblado del bolsillo. Me preparé para tu visita. Aquí está la dirección. Tatiana Sandoval. Ahora vive lejos. En otro estado. Pero si la encuentras, si acepta declarar, será otro clavo en el ataúd de tu padre. Ximena tomó el papel. Sus manos temblaban. ¿Por qué me está ayudando? Porque estoy cansado, respondió Camacho con sencillez. Cansado de despertarme por las noches bañado en sudor frío. Cansado de ver la cara de esa chica. De esperanza. Cada vez que cierro los ojos. 17 años he vivido con esto. Ya fue suficiente. Ximena salió de la casa de Camacho con el corazón apesadumbrado. La conversación la había agotado más de lo que esperaba. Uno de los verdugos de Esperanza no era un monstruo, sino simplemente un hombre débil que tomó una decisión terrible por el bien de su hija. Eso no lo justificaba, pero hacía más difícil odiarlo. El siguiente en su lista era el licenciado Efraín. Encontrarlo fue más fácil. Aún ejercía en la ciudad, llevando casos menores, y vivía en un apartamento decente en el centro. Efraín resultó ser un hombre seco y vidrioso, con una expresión de eterno descontento. Cuando Ximena se presentó, palideció, pero rápidamente se recompuso. No sé de qué me habla, dijo, intentando cerrar la puerta. Llevé el caso Terrazas de oficio. Hice todo lo posible. No es mi culpa que las pruebas estuvieran en su contra. Las pruebas fueron fabricadas. Y usted lo sabía. Acusaciones sin fundamento. Puedo demandarla por difamación. Demándeme. Ximena sacó el teléfono y reprodujo la grabación de la conversación con Camacho. La voz del excomandante llenó el estrecho pasillo. El licenciado Efraín recibió 1.000.000 de pesos para no defender, sino para hundir a su clienta. Efraín escuchaba con cara de piedra. Pero Ximena vio cómo le palpitaba una vena en la sien. Camacho se está muriendo, dijo ella cuando la grabación terminó. No tiene nada que perder y está dispuesto a declarar oficialmente. ¿Y usted? ¿Qué es lo que quiere? La verdad. Una confesión por escrito. O voy a la fiscalía. A los periodistas.
al colegio de abogados, a todas partes al mismo tiempo. Efraín guardó un largo silencio. Luego retrocedió hacia el interior del apartamento. Pase. Hablemos. La conversación con Efraín duró 2 horas. Regateó, amenazó, suplicó, pasó por todas las etapas antes de quebrarse. A diferencia de Camacho, él tenía mucho que perder: su licencia, su reputación, su libertad. Al final, escribió una confesión, 12 páginas con letra apretada. Cómo recibió el dinero de Gregorio Domínguez, cómo saboteó deliberadamente la defensa, cómo guardó silencio todos esos años. Me va a destruir, dijo al entregarle las hojas. Usted destruyó a Esperanza. 17 años de su vida. Jimena guardó la confesión en su bolso. Considere esto justicia. La última en la lista era Zenaida Peña, la madre de la fallecida Alicia. Vivía en un nuevo complejo residencial en las afueras. Un buen apartamento, seguridad privada, estacionamiento subterráneo, dinero recibido por guardar silencio sobre la muerte de su propia hija. Zenaida tardó en abrir. Miró por la mirilla un buen rato. Luego preguntó a través de la puerta quién era y qué quería. Cuando Ximena se identificó, hubo un largo silencio. Váyase. Se escuchó finalmente desde adentro. No tengo nada que hablar con usted. Sé lo que le pasó a su hija, señora Zenaida. Sé quién la mató en realidad. Y sé que mi padre le pagó por su silencio. Silencio. Si no me abre, voy a hablar aquí mismo, en voz alta, para que todos sus vecinos escuchen. El cerrojo sonó. La puerta se entreabrió. Zenaida Peña resultó ser una mujer de unos 50 y tantos años. Todavía atractiva, pero con una expresión facial que sugería que había dejado de sentir cualquier cosa hacía mucho tiempo. Ojos vacíos. Las comisuras de los labios caídas. Una voz sin vida. Pase, dijo rápidamente. El apartamento estaba amueblado con gusto caro pero impersonal, como la habitación de un buen hotel. Sin fotos, sin libros, sin flores. Vive bien, dijo Ximena. Esto no es vivir. Zenaida se sentó en un sillón. Esto es existir. Desde que acepté el dinero de su padre, dejé de vivir. Solo existo. Entonces, ¿por qué lo aceptó? Zenaida levantó la vista hacia ella. ¿Alguna vez ha perdido a un hijo? No. Entonces no lo entendería. Después de la muerte de Alicia, ya nada me importaba. Absolutamente nada. A mi esposo le dio un derrame cerebral un año después. Por el estrés. Necesitábamos dinero para cuidadores, medicinas, médicos. Su padre llegó en el momento justo, cuando yo estaba dispuesta a todo, y permitió que una chica inocente fuera a la cárcel. Sí, Zenaida no apartó la mirada. Lo permití, porque ya nada me importaba. Mi hija estaba muerta, mi esposo, paralizado, mi vida, acabada. ¿Qué más daba lo que le pasara a una desconocida? Esperanza perdió 17 años. Y yo lo perdí todo. La voz de Zenaida se quebró. Estamos a mano. Tatiana Sandoval vivía a 400 kilómetros de la ciudad, en un pequeño pueblo perdido entre bosques y campos. Ximena salió al amanecer, habiendo pedido un día libre en el trabajo. El viaje duró casi 6 horas, los últimos 40 kilómetros por una brecha destrozada donde su viejo coche se quejaba en cada bache. El pueblo era tranquilo, casi desierto. Una decena de casas, una tienda con el letrero inclinado, una iglesia con la pintura desconchada. Ximena se detuvo junto a un pozo y le preguntó el camino a un anciano que tomaba el sol recargado en una cerca. ¿Sandoval? Entrecerró los ojos. La maestra, la tercera casa desde el final, la de las ventanas azules. La casa de las ventanas azules se veía cuidada, pintura fresca, un jardincito pulcro, cortinas bordadas en las ventanas. Al tocar, salió una mujer de unos 60 años, delgada, con el cabello cano recogido en un moño apretado y una mirada recelosa. ¿Busca a alguien? Tatiana Sandoval. Mi nombre es Ximena. Vengo a hablar sobre lo que vio hace 17 años. La mujer palideció. Su mano se aferró al marco de la puerta. No sé de qué me habla. Sé que sí. Ximena sacó el papel que le había dado Camacho. Me dio su dirección el comandante que llevó el caso. Dijo que usted vio a mi hermano salir del edificio de Alicia Peña la noche del asesinato. Tatiana Sandoval guardó silencio. Su rostro se volvió gris, como si toda la sangre se le hubiera ido de golpe. Váyase, susurró. Por favor, váyase. Una mujer inocente pasó 17 años en la cárcel por el crimen de mi hermano. Salió hace 2 meses. Tiene 40 años y parece de 60. No tiene nada, ni familia, ni trabajo.
ni salud. ¿Y usted pudo haberlo evitado? No podía. La voz de Tatiana se quebró. Usted no entiende. No podía. Entonces, explíquemelo. Una larga pausa. Luego, Tatiana retrocedió hacia el interior de la casa. Pase, pero rápido, antes de que los vecinos vean. Adentro estaba limpio y era humilde. Muebles viejos, carpetitas tejidas, íconos en una esquina. Tatiana sentó a Ximena en la mesa y se sentó enfrente, con las manos juntas sobre el regazo. Lo vi, dijo en voz baja. A su hermano. Esa noche tenía insomnio. Me pasaba a menudo en ese entonces. Salí al balcón a fumar. Serían como las 3. Y lo vi salir corriendo del edificio. La cara pálida, las manos temblorosas. Se subió a su coche y se fue. ¿Por qué no fue a la policía? Tatiana sonrió con amargura. Yo trabajaba en una escuela, una simple maestra de primaria. Y los domingos todos sabían quiénes eran: dinero, influencias, poder. Vi cómo destruían a quienes se interponían en su camino. Mi vecino, el señor Prieto, intentó demandar a su padre por un terreno. Un mes después, perdió su trabajo, a su esposa y su casa. Pero pudo haberlo intentado. Pude. Tatiana bajó la vista. Pero tuve miedo. Tenía a mi madre, inválida, a mi cargo. Un sueldo miserable, sin ahorros ni contactos. Si los domingos se enteraban de que yo era testigo, no terminó la frase. Y se fue una semana después de que arrestaron a esa chica a Esperanza. Veía las noticias y pensaba, tengo que hacer algo. Lo pensaba todos los días. Y luego empaqué mis cosas y me vine para acá. Con una tía. Mi mamá murió un año después. Y yo me quedé. Ximena miraba a esa mujer, envejecida prematuramente, escondida en el campo de su propia conciencia. Y sentía una extraña mezcla de ira y lástima. 17 años, dijo. 17 años de silencio. Lo sé. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Tatiana. No ha pasado un solo día sin que piense en ella. En Esperanza. Me la imaginaba allí. En la cárcel. Joven. Inocente. Incluso le escribí una carta. Quería confesar. Pedirle perdón, pero no la envié. Tuve miedo. ¿Todavía tiene esa carta? Tatiana asintió y se levantó. Fue a la habitación contigua y regresó con un sobre amarillento. Aquí está. Le escribí un año después del juicio. Todo lo que vi, todo lo que sabía. La firmé. Le puse fecha, pero nunca la envié. Ximena tomó el sobre. Sus manos temblaban. Esto es una prueba. Un documento fechado hace 16 años. Lo sé. Por eso lo guardé. Pensé que quizá algún día me armaría de valor. Cuando su padre, se cayó. ¿Cuando muriera? Sí. Tatiana no apartó la mirada. Esperaba a que muriera. Entonces podría contar la verdad sin riesgo. Cobarde. Lo sé. Ximena guardó el sobre en su bolso. Tatiana. Mi padre está vivo y sano. Tiene 60 años y podría vivir otros 20. Esperanza no puede esperar tanto. Merece ser reivindicada ahora. ¿Está dispuesta a declarar? Tatiana guardó un largo silencio. Afuera. Los pájaros cantaban. A lo lejos. Ladraba un perro. Un día normal y pacífico en un pueblo olvidado. Si declaro, empezó. ¿Qué me pasará? No lo sé. Posiblemente nada. Usted no cometió ningún crimen. Solo guardó silencio. Eso no es un delito. ¿Y su padre no me hará nada? Ximena pensó en Gregorio Domínguez. El hombre que compró la libertad de su hijo. Que incriminó a una inocente. Que sobornó a un comandante. A un abogado. A los padres de la víctima. El hombre al que llamó padre durante 25 años. Mi padre pronto estará demasiado ocupado con sus propios problemas como para pensar en usted, dijo. Yo me encargaré de eso. Tatiana la miró largamente, estudiándola. Usted es su hija, dijo finalmente. Su propia hija. ¿Y quiere destruirlo? Quiero justicia. Es lo mismo. Ximena no respondió. Ella misma no lo sabía. El camino de regreso pareció interminable. Ximena conducía, y en su cabeza daban vueltas las palabras de Tatiana. Usted es su hija, y quiere destruirlo. ¿Realmente quería eso, o solo quería justicia para Esperanza? Recordó a su padre, los raros momentos en que le prestaba atención. Su 10º cumpleaños, cuando le regaló la muñeca que tanto quería. Su graduación de la prepa, cuando se sentó en primera fila y aplaudió más fuerte que nadie. Instantes de normalidad, esparcidos a lo largo de años de indiferencia. Recordó a su madre en la cama del hospital, con tubos y cables, diciendo, estoy orgullosa de ti.
y a su hermano, quebrado, asustado, pidiendo 3 días para despedirse de sus hijos. La familia. Lo que estaba destruyendo. Lo que se había construido sobre mentiras y crímenes, pero aún así, su familia. El teléfono sonó cuando ya entraba en la ciudad. El número de Diego. Ximena. Su voz era extraña, tensa. Necesitamos vernos. Urgente. ¿Qué pasó? No por teléfono. Ven a casa de mis padres. Papá trama algo. No sé qué, pero tengo miedo. Ximena pisó el acelerador. La casa de sus padres la recibió con silencio y oscuridad. Ni una ventana encendida, ni un coche en el patio. Extraño. Normalmente, siempre había alguien, el servicio, la seguridad, invitados. Entró por la puerta trasera, conocía el código desde niña. En la casa olía a algo dulzón, inquietante. Diego, llamó. Papá, silencio. Cruzó la cocina, el comedor, la sala, la misma donde 2 días antes celebraban el aniversario. La mesa estaba recogida, pero en un rincón aún quedaban los regalos sin abrir. La única luz encendida provenía del despacho de su padre. Ximena empujó la puerta y se quedó helada. Gregorio Domínguez estaba sentado en su escritorio. Ese escritorio macizo de roble donde había cerrado cientos de tratos. Frente a él había papeles, muchos papeles, y en su mano sostenía una pistola. Pasa. Hija, dijo con calma. Te estaba esperando. Diego estaba de pie contra la pared, pálido como el yeso. A su lado, Cristina, quien aparentemente había vuelto, y una persona más, a quien Ximena no reconoció de inmediato, Esperanza Terrazas. Tenía las manos atadas a la espalda. Ximena se quedó paralizada en el umbral. El mundo se redujo a ese despacho. Muebles pesados, la luz tenue de una lámpara de escritorio y 4 personas congeladas en una escena terrible. Cierra la puerta, dijo Gregorio. Y no hagas tonterías. No quiero que nadie salga herido. Obedeció. ¿Qué más podía hacer? Papá, ¿qué estás haciendo? Protegiendo a la familia. Como siempre. Señaló con la pistola una silla frente a él. Siéntate. Ximena cruzó lentamente el despacho, sin apartar la vista de Esperanza. La mujer parecía asustada, pero se mantenía erguida. Se notaban los 17 años en lugares donde el miedo era un compañero diario. ¿Cómo llegó ella aquí? Gregorio sonrió. ¿Creías que no te vigilaba? ¿A todos ustedes? Tengo gente por toda la ciudad. Hija, cuando empezaste a verte con esta, hizo un gesto hacia Esperanza. Me informaron ese mismo día. La secuestraste. La invité a una conversación. A través de un intermediario que se hizo pasar por periodista. Tenía tantas ganas de contar su historia que vino sin hacer preguntas. Su voz se endureció. Demasiado confiada. Después de 17 años en el reclusorio, uno pensaría que aprendería algo. Esperanza se movió, pero no dijo nada. Ximena desvió la mirada hacia su hermano. Diego, tú me llamaste. Dijiste que tenías miedo. ¿Por qué estás ahí parado sin hacer nada? Diego no respondió. Miraba al suelo, con los hombros caídos, como si llevara un peso invisible. Porque él sabe cuál es su lugar, respondió Gregorio por él. A diferencia de ti. Te llamé porque tenía la esperanza. Diego levantó la cabeza. Y Ximena vio desesperación en sus ojos. La esperanza de que tú idearas algo. Que lo detuvieras. Intenté disuadirlo. Pero él. Cállate. Lo interrumpió Gregorio. No. La voz de Diego se fortaleció. Ya basta de callarme. 35 años he guardado silencio. He hecho lo que me ordenaban. He vivido como tú querías. ¿Y a qué nos ha llevado esto? A que estés libre y no pudriéndote en la cárcel. A que sea un asesino. Diego casi gritaba. Un asesino que se ha escondido 17 años detrás del dinero de papá. Tengo hijos. Padre. Mateo y Paulina. ¿Cómo voy a mirarlos a los ojos? Gregorio golpeó la mesa con el puño. Los mirarás a los ojos como un hombre libre. Como un padre que está a su lado. No como el recluso número tal. Ximena aprovechó el momento para mirar a Cristina. Su cuñada estaba en un rincón, con los brazos cruzados sobre el pecho, temblando visiblemente. Cristina, la llamó Ximena en voz baja. ¿Por qué estás aquí? Él. Cristina tragó saliva. Me llamó. Dijo que si no venía, se llevaría a Mateo y a Paulina. Que tenía contactos en el DIF. Que demostraría que soy una mala madre. Jamás habría hecho eso, interrumpió Gregorio. Y en su voz había algo parecido a la ofensa. Son mis nietos. Solo quería que la familia estuviera junta. Que lo discutiéramos todo. Que encontráramos una salida. ¿Una salida?
Ximena no podía creer lo que oía. ¡Qué salida, papá! Tienes de rehén a una mujer a la que tú mismo enviaste a la cárcel. Tienes una pistola en la mano. La pistola no está cargada, dijo Gregorio en voz baja. Pausa. ¿Qué? Puso el arma sobre la mesa y la empujó a un lado. No está cargada. No pensaba matar a nadie. Yo solo, se pasó una mano por la cara. Y Ximena vio por primera vez a su padre viejo. Sin poder. Inseguro. Simplemente un hombre viejo y cansado. Solo quería que me escucharan. Todos ustedes. Diego dio un paso adelante y tomó la pistola. La revisó, efectivamente. Estaba vacía. Le temblaban las manos. ¿Estás loco?, susurró. Completamente loco. Posiblemente. Gregorio se reclinó en su silla. Pero no tenía otra forma de reunirlos a todos. Ximena no me habría escuchado. Tú estabas dispuesto a entregarte. Cristina se había ido. Y esta mujer, miró a Esperanza. Ella es la única que tiene derecho a juzgarme. Ximena se levantó y se acercó a Esperanza. Desató las cuerdas de sus muñecas. Eran simples lazos de tendedero, atados torpemente. ¿Está bien? Esperanza se frotó las manos. Estoy bien. No me hizo daño. Solo, miró a Gregorio. Solo me obligó a escuchar durante 3 horas la historia de su vida. Cómo lo logró todo. Cómo ama a su familia. Cómo quería proteger a su hijo. Usted no me escuchaba, replicó Gregorio. Oía y guardaba silencio. No es lo mismo. Ximena se volvió hacia su padre. ¿Qué es lo que quieres? De verdad. Gregorio guardó un largo silencio. Afuera oscurecía. La tarde de otoño caía sobre la ciudad. Quiero que mi familia permanezca unida, dijo finalmente. Quiero que Diego no vaya a la cárcel. Quiero que mis nietos crezcan con su padre. Quiero que tú, Ximena, titubeó, que no me odies. Es tarde, dijo Ximena. Lo sé. Bajó la cabeza. Sé que es tarde, pero aún así, tengo que intentarlo. Abrió un cajón del escritorio y sacó una carpeta, gruesa y gastada. Aquí está todo. Documentos de cuentas en paraísos fiscales, grabaciones de negociaciones. Los nombres de todos los que he comprado a lo largo de los años. Funcionarios, jueces, policías. Material para comprometer a media ciudad. Puso la carpeta sobre la mesa. Mi seguro de vida. Lo que me ha protegido todos estos años. ¿Por qué nos muestras esto?, preguntó Diego. Porque estoy dispuesto a renunciar a ello. Gregorio levantó la vista hacia Esperanza. No le pido perdón. Sé que no lo merezco, pero estoy dispuesto a pagar toda mi fortuna para usted, oficialmente, a través de abogados. La casa, el negocio, las cuentas, todo. Esperanza lo miraba, y en sus ojos había algo que Ximena no podía descifrar. ¿Cree que el dinero puede compensar 17 años? No. Gregorio negó con la cabeza. Nada puede compensarlo, pero el dinero es lo único que tengo, lo único con lo que puedo. De alguna manera. Usted me lo quitó todo. La voz de Esperanza era baja, pero firme. Mi madre, mi prometido, mi juventud, mi salud, la profesión con la que soñaba, los hijos que nunca tendré. Dio un paso hacia la mesa. Y ahora me ofrece dinero. Le ofrezco todo lo que tengo. Si no es suficiente, dígame qué más puedo hacer. La verdad, dijo Esperanza. Quiero la verdad. Una confesión oficial. Una rehabilitación. Que toda la ciudad sepa que soy inocente, que mi nombre quede limpio, de acuerdo, y que su hijo reciba su castigo. Un castigo real, según la ley. Gregorio palideció. Eso lo destruiría. ¿Y a mí no me destruyó? Esperanza se acercó hasta la mesa. 17 años, don Gregorio. 17 años me dormí y me desperté en una celda. Trabajé en una maquiladora 14 horas al día. Estuve enferma y no recibí tratamiento. Enterré a mi madre a distancia, con una fotografía. Su voz se quebró. Quiero que pague. No con dinero, con su libertad. Gregorio miró a su hijo. Diego permanecía inmóvil, con la mirada perdida. Papá, ella tiene razón, dijo Diego con voz hueca. Tiene razón. No, no lo permitiré. Eso no te toca decidirlo a ti. Diego se volvió hacia Esperanza. Me entregaré. Mañana por la mañana iré a la fiscalía y presentaré mi confesión. Lo contaré todo. Lo de esa noche y cómo mi padre compró a la justicia. Diego. Gregorio se levantó de un salto. Basta, papá. Por primera vez en toda la noche, Diego parecía tranquilo. He vivido 17 años con esto. Me casé, tuve hijos y cada día pensaba en ella, en la mujer que estaba encerrada por mi crimen. Estoy cansado.
cansado de tener miedo, de esconderme, de fingir. Se giró hacia Cristina. Perdóname, debí decirte la verdad antes de la boda. Merecías saber con quién te casabas. Cristina guardaba silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Mateo y Paulina, continuó Diego. Explícales cuando crezcan. No les mientas, no inventes historias bonitas. Solo diles la verdad. Su padre cometió un error terrible y pagó por él. Diego, Cristina dio un paso hacia él. Y una cosa más. Sacó su teléfono del bolsillo y lo puso sobre la mesa. La última media hora he estado grabando todo lo que se ha dicho aquí, por si mi padre cambia de opinión o intenta taparlo todo de nuevo. Esta grabación es mi garantía de que cumpliré mi palabra. Gregorio se dejó caer lentamente en su silla. Su rostro era gris. Había envejecido 10 años en una sola noche. Me has traicionado, susurró. Mi propio hijo. No, papá, fuiste tú quien nos traicionó a todos. Hace mucho tiempo. Hace 17 años. Cuando decidiste que el dinero era más importante que una vida humana. El juicio tuvo lugar 4 meses después. Ximena estaba sentada en la sala, no en primera fila, sino más cerca de la salida, como si estuviera lista para huir en cualquier momento. A su lado estaba Esperanza, inusualmente tranquila, con un vestido oscuro y sobrio que habían elegido juntas el día anterior. ¿Está nerviosa?, preguntó Ximena. No. Esperanza negó con la cabeza. Esperé 17 años este día. Ahora que ha llegado, solo siento un vacío. En el banquillo de los acusados estaban sentados 2 hombres, Diego y Gregorio Domínguez, padre e hijo, a quienes el destino y sus propias decisiones habían llevado hasta allí, bajo el escrutinio de las cámaras y las miradas de los periodistas. El caso tuvo una enorme repercusión. La historia del rico empresario que compró la libertad de su hijo e incriminó a una inocente sacudió a toda la ciudad. Los periodistas hacían guardia frente al juzgado todos los días. Las redes sociales bullían de comentarios, y el rostro de Esperanza Terraza se convirtió en un símbolo de la injusticia. Camacho cumplió su palabra. 3 días antes de que venciera el plazo que Ximena le había dado, se presentó en la fiscalía, acompañado por su hija, a quien se lo había contado todo la víspera. Su testimonio fue detallado, implacable consigo mismo y con los demás implicados en la conspiración. El excomandante describió cómo fabricó pruebas, cómo plantó huellas dactilares, cómo compró testigos falsos. Quiero morir con la conciencia tranquila, dijo en el interrogatorio, hasta donde sea posible después de lo que hice. No llegó a ver el juicio. El cáncer se lo llevó 2 meses después, pero su testimonio, grabado en video, se convirtió en una de las pruebas principales. El licenciado Efraín intentó huir. Compró un boleto de avión. Hizo la maleta. Lo detuvieron en el aeropuerto. En el juicio, declaró a regañadientes. Se contradecía. Intentaba exculparse. Pero la confesión escrita que le dio a Ximena y las grabaciones de Camacho no dejaban lugar a dudas. Tatiana Sandoval vino desde su pueblo. Una mujer menuda y canosa, con las manos temblorosas. Subió al estrado de los testigos y contó lo que había callado durante 17 años. Cómo vio a Diego esa noche. Cómo tuvo miedo, cómo huyó. Soy una cobarde, dijo, mirando a la sala. Sabía la verdad y callé. Esta mujer, señaló a Esperanza, sufrió por mi silencio. No pido perdón. Solo quiero que todos sepan que ella es inocente. Siempre fue inocente. Zenaida Peña, la madre de la fallecida Alicia, también acudió al juicio. Se sentó en la última fila, inmóvil como una estatua, cuando el fiscal leía los cargos. Las lágrimas corrían por sus mejillas por primera vez en muchos años. Después de la sesión, se acercó a Ximena. Gracias, le dijo, por mi hija, por la justicia. Usted también guardó silencio, respondió Ximena. Aceptó el dinero. Lo acepté. Y cada día me he maldecido por ello. Zenaida sacó algo de su bolso, una vieja fotografía. Una joven de cabello claro y sonrisa radiante. Esta es Alicia. Quiero que la recuerden no como una víctima, sino como una persona, como mi hija. Ximena tomó la fotografía. La recordaré. El veredicto se dictó a finales de abril. Diego Domínguez, 12 años en un reclusorio de máxima seguridad por homicidio imprudencial, con los agravantes de encubrimiento y complicidad en la falsificación de pruebas. La confesión voluntaria y la cooperación con la investigación atenuaron la pena, pero no la anularon. Gregorio Domínguez, 8 años por organizar la falsificación de un proceso penal. Soborno de funcionarios y obstrucción a la justicia. El fiscal pedía más.
pero su edad y la falta de participación directa en el homicidio jugaron a su favor. Licenciado Efraín, 5 años por complicidad en la falsificación de pruebas y abuso de autoridad. Cuando el juez leía la sentencia, Ximena miró a su padre. Gregorio Domínguez estaba sentado erguido, inmóvil, como si el veredicto no fuera con él. Solo sus manos delataban la tensión. Las apretaba con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sus miradas se cruzaron. Ximena esperaba ver odio, acusaciones, pero solo vio cansancio y un extraño e incomprensible orgullo. Después de la lectura del veredicto, cuando los guardias se llevaban a los sentenciados, Gregorio se detuvo junto a su hija. «Lograste lo que querías», dijo en voz baja. «Logré que se hiciera justicia. Es lo mismo». Hizo una pausa. «Cuida a tu madre. Ella no se merecía todo esto. Tú tampoco te lo merecías. Papá. Pero tú elegiste tu camino». Se lo llevaron. Ximena lo vio alejarse y no sintió nada, ni triunfo, ni alivio, ni pena. Solo un vacío y una extraña libertad. Inés Domínguez salió del hospital un mes después del aniversario. El infarto había minado su salud, pero no su espíritu. Vendió la casa. Se mudó a un pequeño apartamento en las afueras y empezó una nueva vida, sin marido, sin dinero, sin estatus. Debía haberlo dejado hace mucho tiempo, le dijo a Ximena en una de sus visitas. En aquel entonces. Hace 17 años. O incluso antes. Pero tenía miedo. ¿Miedo de qué? De la pobreza. De la soledad. Del qué dirán. Inés sonrió con amargura. Y ahora soy pobre. Estoy sola y la gente dice cosas terribles de mí. ¿Y sabes qué? Me siento más ligera. Por primera vez en 30 años. Puedo respirar. Ximena visitaba a su madre cada semana. Tomaban café. Hablaban de trivialidades. Aprendían de nuevo a ser una familia. Sin mentiras. Sin fingimientos. Sin secretos en el armario. Cristina solicitó el divorcio. Justo después de la sentencia, tomó a los niños y se fue a vivir con sus padres a otra ciudad. Mateo tenía 7 años y Paulina 5. Lo suficientemente grandes como para preguntar dónde estaba papá. Lo suficientemente pequeños como para, algún día, entender y perdonar. Los llevaré a las visitas, le dijo Cristina a Ximena antes de irse. Es su padre. Un mal hombre. Pero su padre. No es malo, respondió Ximena. Es débil. Son cosas distintas. Esperanza Terrazas obtuvo la rehabilitación completa. Su nombre fue limpiado, sus antecedentes penales borrados. Los periódicos publicaron rectificaciones. El Estado le pagó una compensación, grande, pero aún así ridícula en comparación con 17 años de vida. Gregorio, como había prometido, le transfirió una parte considerable de su patrimonio, todo lo que no fue confiscado durante la investigación. Esperanza se negó durante mucho tiempo, pero al final aceptó. No por el dinero, dijo. Por justicia. Él debe pagar, aunque sea de esta manera. Con ese dinero, compró una pequeña casa en el campo, adoptó un perro y empezó a escribir un libro sobre su vida. Sobre la cárcel, sobre la injusticia y la esperanza. Varias editoriales ya habían mostrado interés. Ximena la visitaba a veces para sentarse en el porche, tomar un té, guardar silencio juntas. No se hicieron amigas, demasiadas cosas se interponían entre ellas, pero aprendieron a respetarse mutuamente. ¿Te arrepientes?, le preguntó Esperanza un día. De lo que hiciste. Ximena miró la puesta de sol durante un buen rato, rosa, dorada, increíblemente hermosa. A veces, respondió con honestidad. A veces me despierto por la noche y pienso, ¿y si hubiera guardado silencio? Mi padre estaría libre. Mi hermano con sus hijos. Mi madre en su gran casa. Y yo en la cárcel. Sí, usted en la cárcel. Y yo habría vivido con eso toda mi vida. Esperanza asintió. Entonces no te arrepientas. Tomaste la decisión correcta. Difícil, pero correcta. Ximena regresó a la ciudad ya tarde. Estacionó el coche frente a su casa. El mismo pequeño apartamento de alquiler donde vivía antes de todos estos acontecimientos. Nada había cambiado por fuera, pero por dentro, todo había cambiado. Sacó el teléfono y abrió una vieja fotografía, la única que había conservado de su vida pasada. Un retrato familiar, su padre, su madre, Diego y ella, una niña de 8 años con un vestido rosa. Todos sonriendo, todos fingiendo ser felices. Ximena miró la foto durante un largo rato, y luego la borró. Hay recuerdos que no vale la pena conservar. Salió del coche y caminó hacia su casa, hacia su pequeño apartamento, su vida tranquila, su futuro. Por primera vez en 25 años,
Ese futuro le pertenecía solo a ella. El cielo sobre la ciudad estaba despejado, y las estrellas brillaban intensamente, como pequeñas promesas. El silencio había terminado. La vida continuaba. Gracias por quedarte hasta el final. Esta no es una historia sobre venganza ni sobre odio. Es sobre la justicia, que a veces llega demasiado tarde, pero llega. Sobre las personas que callaron por miedo, y sobre una joven que dejó de tenerlo. Hasta la próxima.